manera muy empírica, es decir, a partir de la experiencia empezar a jugar un poco con las propiedades y sus distintos valores. Es natural que cuando estamos empezando hagamos ese tipo de cosas. Sin embargo, es muy importante resaltar que CSS obedece a 3 reglas básicas o a 3 patrones que nos ayudan a entender un poco lo que sucede, y voy a intentar explicarlo a continuación en un video breve y fácil. Esas 3 reglas las voy a nombrar en este caso. Son herencia, cascada y especificidad. Básicamente, cuando hablamos de estas 3 reglas, es la manera como se va a comportar y cómo se va a interpretar nuestros estilos. En este caso estoy manejando la etiqueta style dentro de nuestro proyecto, única y exclusivamente para poder ir mostrando lo que va sucediendo a partir de los elementos. Entonces, hablemos primero de lo que nosotros conocemos como la herencia. La herencia hace referencia en este caso a que nuestro elemento padre, ¿sí?, o nuestro nodo padre, en este caso por ejemplo el body, es simplemente un ejemplo para poderlo representar, tiene 2 hijos, tiene una etiqueta h1 hijo y tiene una etiqueta p que también es su hijo. Entonces, en algunas propiedades, no en todas, pero en su mayoría vamos a poderlas heredar de su padre. Por ejemplo, si yo del hijo voy a colocar acá este h1 que no tiene color en este momento, aparece de color negro por defecto, pero yo elijo que en su body tengamos nosotros un color, digamos, vamos a utilizar este blue. Inmediatamente este hello world, sin tener la característica del color, por herencia, es decir, por heredar la propiedad de su padre, va a tener un comportamiento acá, y así mismo va a suceder en algunas otras propiedades. Si yo en el body le digo que va a tener un font size de 5 rem, por poner un ejemplo, mi letra acá va a tomar una representación distinta acá. Recordemos que acá, el ejemplo que acabo de poner, pues no es tan específico, visto desde que rem es una unidad relativa, pero lo que quiero mostrar más que eso es simplemente señalar que tiene la capacidad, por ser el padre, de heredarle algunas propiedades, o en su gran mayoría las propiedades, a sus hijos. Entonces miren que sin tener una propiedad en específico en este caso, ya está siendo heredada. A eso hace referencia la herencia. La segunda propiedad que tenemos acá es la propiedad de la cascada. Entonces dice que nuestro código se va a leer de arriba a abajo, y conforme a lo que él vaya encontrando, eso es lo que él va a ir interpretando. Ejemplo, mismo caso, acá tengo una propiedad font size que coloqué en el body y que le di un tamaño. Vamos a colocar esto de otro tamaño para que se vea mejor. Entonces tengo por ejemplo acá 2 rem, pero por cascada, es decir, acá voy en la línea 21, cuando yo vengo acá, línea 26, voy a utilizar un font size y le voy a decir que este font size va a ser de 5 rem. Entonces el comportamiento de mi letra acá creció. ¿Por qué creció? Porque por cascada, aunque acá había leído que iba a tener un font size de 2 rem, nótese que acá ha aumentado a 5 rem, y por cascada va a venir y lo va a leer. Eso funciona exactamente igual si por alguna circunstancia yo decido, y es solamente un ejemplo en este caso, colocar, digamos, en la parte inferior, si decido colocar por ejemplo un tamaño distinto acá. No es muy usual, pero es solamente para efectos gráficos y el ejemplo. Entonces miren que acá yo le coloqué un rem, porque la letra se acaba de colocar más pequeña, porque por su cascada el que se acaba de encontrar es acá. Pero ¿qué sucede con esto? Esa sería la explicación de la cascada, es decir, lo último que él se encuentra es lo que él va a intentar interpretar. Existe una propiedad en caso de que yo quiera violentar esto que estoy diciendo en este caso, que se conoce con el parámetro del atributo important. Si yo utilizo el atributo important, él va a ignorar todas las reglas de CSS para darle prioridad a la palabra important, pero es una práctica que no se debería utilizar, sino única y exclusivamente cuando sea necesario, ya que teniendo claridad en las prácticas que queremos hacer, no debería generarnos mayor dificultad crear un buen estilo CSS que se haga mantenible conforme va creciendo. Y hay una última regla que vamos a tener acá, bueno, yo voy a borrar esto, que hace referencia a la especificidad. La especificidad, valga el comentario, es ser lo más específico posibles, o al menos ser lo más claro posibles al momento de estilizar, de tal manera que él pueda interpretar los elementos. Entonces allí entra a jugar un tema que se conoce con el nombre de los pesos de cada uno de los elementos.
Allí nos aprendemos una tablita muy sencilla y es: las etiquetas van a tener un peso de 1. Las clases o los selectores de clase van a tener un peso de 10. Y los ID van a tener un peso de 100. No me equivoqué, perdón. Y los ID van a tener un peso de 100. Listo. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que nosotros busquemos la manera más específica de llegar a los elementos dependiendo de la necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo que acá tengo este párrafo o esta etiqueta P solamente con el nombre de la etiqueta, y vengo y reviso acá y me dice que la etiqueta vale 1, tiene que si yo paso el mouse por encima, inmediatamente me dice que la especificidad de ese selector es 001. Pero ¿qué pasa si yo hago uso ya no de la etiqueta P, sino que utilizo en este caso .title, que haría referencia a su clase? Entonces en este caso .title, si yo paso otra vez el mouse por encima, miren que ya me dice que el peso es 10. Si ven que el 1 se acaba de ubicar entre los 3 números que aparecen ahí, acá estoy hablando de esta parte de acá, miren que acá me está diciendo que el peso como tal es de 10. Hasta ahí creo que no habría ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco hash, que ya hacía referencia al ID? Me está diciendo que los ID tienen un peso de 100, y si paso el mouse por encima, miren que ahí ya me dice que la especificidad es de 100, 100. Entonces esa suma me va a permitir empezar a definir algunas cosas con respecto a los elementos. Normalmente la especificidad se ha visto reflejada en otras cosas. Por ejemplo, si yo le digo a él que tengo una etiqueta body y que esa etiqueta dentro, esto es lo que estoy diciendo acá, esto es como una especie de especificidad de herencia. Si le digo acá que yo tengo un punto title, y a ese punto title yo le voy a decir que va a tener un color rojo, solamente para efectos del ejemplo. Entonces, ¿cuánto pesa este que tengo acá en este momento, este punto title? Si yo me paro acá, mire que me dice un peso de 11. ¿Por qué un peso de 11? Porque la etiqueta vale 1 más la clase vale 10. Ahora, ¿por qué no cambió? Porque acá me está diciendo que esto tiene un peso de 11, pero numeral title, que es el ID, tiene un peso de 100. Obviamente esto pesa más, independientemente de donde yo lo ubique. Si yo, la especificidad vence la cascada, y de alguna manera podríamos decir que la herencia. Entonces, independientemente de donde yo lo ubique, esta ya le está ganando a todas por ser el ID, pero no necesariamente tiene que ser que sea la más práctica para utilizar. Ahora, si yo utilizo acá, en este caso, por ejemplo, hago esto, vary con numeral title o con hash title, mire que tiene un peso de 101. ¿Y cuánto pesa el ID solo? Pesa 100. Entonces, como por peso, a pesar de que este en cascada está más abajo por peso, este le está ganando por 1. Entonces está siendo más específico que el otro, por eso está primando por encima del otro. ¿Qué puede pasar? Que por alguna circunstancia del momento sea necesario, yo puedo venir acá y le digo, no, yo necesito que aparezca este. Entonces le coloco el important y ahí se viola la regla de la especificidad. Acá entonces ya no es tan específico. Entonces conocer esos tres patrones, esas tres reglas, nos van a ayudar a tener un código muchísimo más limpio y muchísimo más claro al momento de estilizar. Adicional a eso, nos empieza a dar más información. ¿Para qué nos sirve esto? Porque miren que yo acá les estoy diciendo que dentro del body hay un punto title. ¿Qué pasa si yo decido, por ejemplo, colocar, bueno, este ejemplo no aplicaría bien ahí, vamos a hacerlo diferente, vamos a colocar acá por ejemplo un main, y yo dentro de este main voy a colocar que hay un div que se llama title. Es solamente, no, un div no, coloquemos que sea un párrafo también, párrafo numeral title, es decir, con un ID que se llama title, que dice este es otro párrafo. Listo. Entonces, como ya tengo acá otro párrafo creado, acá yo le acabo de decir que está dentro de main. Entonces, si por ejemplo yo le dijera acá, digamos, main numeral title, y lo tengo acá de color rojo, entonces vamos a empezar a mirar qué pasa acá. Acá me está diciendo que hay un elemento main con un ID que pesa 101 y que está de color rojo. Vamos a mirar quién es ese. Entonces acá numeral title aparece, bueno, acá tendría que revisar lo siguiente, un momento. Claro, no lo tomó porque se me había olvidado quitarle el important, ¿sí? Que les decía que mandaba sobre los demás. Entonces mírenlo acá, miren acá como main
simplemente está señalando a pesar de que hay un numeral title, pero es que este numeral title o este ID title está dentro de main. Eso es la referencia que le está haciendo acá. En cambio este numeral title solo pues vendría siendo referencia al ID que estoy aplicando en este caso de este H1, siendo este un H1 y siendo este un párrafo. Entonces esas son las 3 reglitas que hay que tener en cuenta al momento de estilizar y que esto nos va a facilitar la vida. Espero sea de utilidad y cualquier cosa estaré atento a comentarios.